Durante años, pagué la jubilación de mis padres, pagué cada una de sus facturas, cubrí sus medicamentos, sus compras, sus viajes, sus comodidades, sus necesidades e incluso sus caprichos, sin pedir nunca nada a cambio, sin dejar nunca de hacer lo necesario para que vivieran tranquilos y con dignidad, porque siempre pensé que eso era lo que un hijo debía hacer por quienes le habían dado la vida, aunque eso significara posponer mis propios sueños, aplazar mi tranquilidad, sacrificar fines de semana, noches de sueño, vacaciones y cada centavo que podría haber invertido en mí mismo, todo para garantizar que mis padres tuvieran el confort que nunca tuvieron cuando eran más jóvenes. Y fue por eso que aquel día, cuando estábamos cenando en un restaurante que yo mismo pagaba para que se sintieran especiales de vez en cuando, mi madre me miró a los ojos y me dijo con toda la calma del mundo que ya habían terminado el testamento y que lo dejarían todo a mi hermana menor, Amanda, porque ella siempre había sido su favorita. Como si fuera lo más natural del mundo, decirle eso al hijo que los había mantenido durante más de 7 años. Y cuando mi padre se limitó a confirmarlo, diciendo que yo ya tenía suficiente dinero y que Amanda necesitaba ayuda, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que no se podría arreglar con palabras bonitas o promesas vacías, y al ver que lo decían sin el menor atisbo de culpa, como si fuera una decisión lógica, casi matemática, decidí allí mismo que esa sería la última cuenta que pagaría. Así que terminé mi plato en silencio, pagué la cuenta y me fui. Y al día siguiente cancelé los depósitos automáticos de $2,500 al mes. Desconecté los pagos de la luz, el gas, el teléfono, el seguro médico, la asistencia médica, la jardinería, el supermercado, la tarjeta de crédito de emergencia, Canún, y limité $4,500 que ellos usaban como si fuera dinero para jugar. Suspendí el seguro de vida de mi padre, que pagaba desde su jubilación. Cancelé la suscripción al centro de rehabilitación al que asistía mi madre para mantener los músculos activos. Suspendí el servicio de entrega de comida que había mantenido incluso después de la pandemia. Y me senté a la mesa con una hoja de cálculo para calcular cuánto había gastado con ellos en más de $350,000 en 7 años. De los $210,000 eran solo la mesada mensual sin contar los $70,000 de la hipoteca que pagué por completo, los $10,000 del viaje a Europa que planeé hasta el más mínimo detalle. Cada hotel, restaurante, traslado, seguro, asistencia médica de emergencia, todo personalizado para satisfacer las restricciones alimentarias de mi madre y los problemas de movilidad de mi padre. Y aún así mi hermana, la misma que pedía dinero prestado y nunca lo devolvía, que era desahuciada de los apartamentos por no pagar el alquiler, que cambiaba constantemente de trabajo porque no soportaba recibir órdenes, que ya se había declarado en bancarrota a los 28 años, que solo aparecía con las manos vacías en las fiestas familiares, mientras yo llevaba el vino, el postre y aún pagaba toda la comida. Era ella la que se lo merecía todo según mis padres. Y cuando mi madre me llamó un mes después preguntándome indignada dónde estaba el dinero, le respondí con frialdad que se lo preguntara a su hija favorita, y colgué, y poco después empezaron las llamadas de tíos, primos, amigos de la familia, todos queriendo saber si había habido algún malentendido, si no podía reconsiderarlo, si no era hora de perdonar. Y cada vez que alguien me decía que estaba exagerando por dinero, recordaba las madrugadas que pasé en el hospital al lado de mi padre, las horas extras que hice para pagar los medicamentos caros, que el seguro no cubría, el sillón ortopédico que compré e instalé yo solo, de las vacaciones que cancelé porque mi madre necesitaba hacerse unas pruebas, de las pequeñas cosas a las que renuncié porque siempre había algo más urgente que hacer por ellos. Y con cada recuerdo, mi convicción se fortalecía. Y cuando finalmente mi hermana me llamó, gritando que había dejado a nuestros padres en la miseria, le respondí que era hora de que ella se ocupara de ellos, ya que ella lo heredaría todo. Y ella se atragantó al decir que no tenía dinero, y yo solo le dije que tal vez debería buscar un trabajo de verdad, porque la suerte era algo que se construía con trabajo. Y colgué, y seguí con mi vida, y me di cuenta por primera vez de cuánto dinero sobraba en mi cuenta, de lo bien que dormía, de lo mucho que mi apartamento necesitaba reparaciones que nunca había tenido tiempo ni condiciones de hacer, y empecé a reformar mi propio espacio, a invertir en mi comodidad, a aceptar invitaciones, para salir sin calcular si tendría que cubrir algún imprevisto de mis padres. Y cuando conocí a Juliana en una cafetería, y ella sugirió un paseo caro, acepté sin pestañear porque, por primera vez en años, mi dinero era solo mío. Y así fue como empecé a reconstruir mi libertad, hasta que mi hermano Mayo, R.,
Enrique. Me llamó para decirme que nuestros padres estaban a punto de ser desahuciados, y cuando le pregunté el motivo, me contó que Amanda había desaparecido. Desaparecido por completo, dejándolos a los dos endeudados y solos, y aún así, no me apresuré. Hasta que mi madre me llamó temblando, pidiendo ayuda, diciendo que me necesitaba. Y cuando le pregunté por qué le habían dejado todo a Amanda, lloró y dijo que se arrepentían, pero no fue suficiente. Entonces Enrique me contó que Amanda los había chantajeado, amenazando con revelar una cuenta secreta con $75,000 que habían ocultado a Hacienda para evitar pagar impuestos sobre una antigua herencia, y por miedo a las multas, acabaron cediendo a todas las exigencias de mi hermana, dándole el dinero y luego cambiando el testamento, y cuando la confronté en persona ya fugada, trabajando en un bar decadente, en Ottersu, admitió entre lágrimas que había falsificado documentos, utilizado los datos de nuestros padres para hacer préstamos fraudulentos, pedido dinero a prestamistas peligrosos, y ahora todos estaban en peligro. Pero yo, frío, llamé a la policía. Lo denuncié todo, y en pocos días fue detenida por fraude y robo de identidad. Y mis padres, aunque se libraron de la cárcel por su edad, fueron procesados por evasión fiscal, perdieron lo poco que les quedaba en abogados y multas. Y cuando me llamaron suplicando ayuda, no les contesté, porque ellos habían elegido su bando, y ahora era demasiado tarde. Y aquella noche en que recibí la noticia de que Amanda había sido condenada a 4 años de prisión, no sonreí, pero tampoco lloré, solo me recosté en el nuevo sofá que me había comprado con mi propio dinero, en silencio, por fin en paz. A pesar de que Amanda estaba entre rejas, de que mis padres estaban siendo procesados, y su reputación social reducida a escombros, el teléfono de mi casa seguía en silencio. No porque hubieran dejado de intentarlo, sino porque yo simplemente no quería seguir escuchando. Y empecé a darme cuenta de que incluso el silencio tiene un sonido reconfortante cuando te pasas toda la vida escuchando peticiones disfrazadas de cariño, exigencias enmascaradas de gratitud, reclamaciones apoyadas en la palabra familia, y la ausencia de todo eso se convirtió, poco a poco, en un bálsamo que no sabía que necesitaba. Y con esa nueva libertad, inicié una serie de cambios que se habían acumulado durante años. Contraté a un equipo para reformar mi baño, cambié los azulejos, los armarios, reemplacé el viejo refrigerador por uno moderno, con panel digital. Finalmente mandé instalar el sistema de calefacción central, que tanto había pospuesto, porque siempre había alguna emergencia de ellos que se anteponía. Y a medida que la casa cobraba nueva vida, yo también me transformaba, redescubría el placer de estar solo, el gusto de una comida sin interrupciones, el lujo de un fin de semana sin visitas obligadas, hasta que una mañana recibí un correo electrónico del abogado de la familia pidiendo que nos reuniéramos, ya que había nuevos documentos relacionados con el testamento original, y aunque contra mi voluntad, la curiosidad pudo más, así que concerté una cita en su oficina, donde descubrí que, antes del chantaje de Amanda, mis padres realmente me habían dejado como único heredero de todo. Pero después de la presión y la amenaza de exposición, lo cambiaron todo a su favor. Sin siquiera consultarme, el abogado parecía incómodo, dijo que intentó convencerlos de que al menos me dejaran la mitad, pero estaban cegados por el miedo y la culpa. Y esa revelación me disgustó aún más, no solo por la traición, sino por la cobardía, por la facilidad con la que renunciaron al hijo que siempre había estado a su lado. Y volví a casa, con esa confirmación, palpitando en mi cabeza, como si aún necesitara pruebas de lo que realmente pensaban de mí. Hasta que meses después, un empleado de un asilo público para ancianos me buscó diciendo que mis padres estaban allí, que las condiciones eran precarias, que nadie los visitaba, que su salud se estaba deteriorando, que cualquier ayuda sería bienvenida. Y yo solo dije que ya no era asunto mío. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé con el pasado, con una Navidad de mi infancia en la que mi padre me llevaba a hombros y mi madre reía en la cocina mientras el olor a canela invadía la casa. Y me desperté confuso, dividido entre la amargura que me sostenía y una antigua compasión que se resistía a desaparecer de los rincones más olvidados de mi corazón. Pero me miré al espejo, me miré a mí mismo y recordé cada lágrima tragada, cada uno de los 7 años en los que me trataron como un cajero automático emocional, y me reafirmé a mí mismo que no volvería atrás, y no volví. En cambio, concentré mi energía en algo nuevo. Decidí usar parte del dinero que recuperé para invertir en un pequeño negocio. Abrí una librería café en un barrio tranquilo, algo que siempre había soñado, pero que nunca pude pagar debido a mis obligaciones familiares. Y fue allí, rodeado de libros y del olor a café, donde comencé a recuperar lo que realmente era mío, mi identidad,
mi paz, mi alegría, porque cada persona que entraba allí y sonreía al encontrar un título que buscaba, cada cliente que me agradecía por crear ese espacio acogedor, era como si recuperara una parte de mí, y aún sabiendo que mi familia estaba en ruinas, me di cuenta de que a veces hay que dejar que algo se derrumbe para poder reconstruirlo desde cero. Y un día lluvioso, sentado en el sillón nuevo de la librería, vi a una mujer parada al otro lado del escaparate. Era mi madre, más delgada, con el pelo blanco más visible. Llevaba un abrigo que parecía prestado de alguien 3 tallas más grande. Y por un instante nuestras miradas se cruzaron, y pensé en levantarme, pero ella solo bajó la mirada y siguió caminando. Sin entrar, sin llamar a la puerta, sin decir una palabra, y allí comprendí que todo había terminado. Ya no había nada entre nosotros, salvo el peso de lo dicho y lo hecho, que no había vuelta atrás. Y en lugar de dolerme, eso me alivió y me permitió cerrar esa puerta con una calma que nunca imaginé que tendría, y a partir de ahí, seguí con mi vida. Vi a Amanda ser trasladada a una prisión de seguridad media, donde empezó a trabajar en la lavandería por centavos la hora. Vi a mi padre ser ingresado, tras un pequeño derrame cerebral, y recibir el alta, sin que nadie fuera a buscarlo. Vi a mi madre, meses después, vendiendo pasteles en mercadillos para reunir dinero para los medicamentos que antes yo compraba, sin pensarlo. Y aún ante esas escenas, no sentí culpa, porque ellos se lo habían buscado con sus propias manos. Y yo finalmente comprendí que ayudar a alguien no significa destruirse por esa persona. Que darlo todo sin ser reconocido es una forma lenta de morir por dentro. Y cuando cumplimos 1 año desde la apertura de la librería, organicé un evento de lectura, y al final de la noche, mirando a los clientes sonrientes, conversando, riendo entre estanterías de poesía y ficción, me di cuenta de que esa era mi nueva familia, hecha de elecciones, de afecto mutuo, de respeto, y volví a casa ese día sabiendo que, a pesar de haber perdido a mis padres, me había reencontrado a mí mismo, y que eso por encima de todo era lo que importaba.